La entrevista de Miedo Creíble decide si tú vas a tener la oportunidad de pedir asilo en los Estados Unidos o si te van a deportar de los Estados Unidos. En este video vamos a hablar acerca de la entrevista de Miedo Creíble y los pasos que debes seguir para poder pasar esta entrevista. La entrevista de Miedo Creíble es un filtro, es el método que el gobierno de los Estados Unidos utiliza para diferenciar los casos fuertes de asilo político de los casos que realmente no son tan fuertes. Lo que hace el gobierno con esos dos grupos es dejar que el primer grupo, el grupo que tiene un caso fuerte de asilo, que piden asilo en los Estados Unidos y quizás puedan quedarse aquí en este país. El otro grupo podría llegar a tener una orden de deportación y lo sacan del país. Están tratando realmente de ahorrar tiempo de los jueces de inmigración para que no pierdan su tiempo con casos que realmente no pueden cumplir los requisitos de la ley. La pregunta que el oficial de inmigración tiene que contestar es si esta persona a la que yo estoy haciendo una entrevista tiene una posibilidad significativa de ganar un caso de asilo político. En otras palabras, si realmente tiene un caso fuerte o no. Entonces, utilizan esta entrevista para poder diferenciar o separar las personas quienes no tienen un caso bueno de las personas que sí tienen un caso fuerte de asilo político. Para poder pasar tu entrevista de Miedo Creíble, siempre debes tener en mente los pasos para poder ganar el asilo. Nosotros normalmente tenemos 3 pasos y 3 preguntas claves que debemos contestar. Número 1 sería, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sí? Y aquí estamos hablando de la persecución, lo malo que te pasó. ¿Sí? Hay diferentes niveles de maltrato y aquí estamos hablando no de xenofobia o de maltrato o abuso verbal, sino que de persecución. Pueden ser golpes, un secuestro o amenazas verbales muy fuertes y tenemos que enfocarnos en esa parte. Número 2, van a preguntar quién te lo hizo. Entonces aquí tenemos que ver quién o qué persona te estaba haciendo daño. Para poder ganar asilo político tiene que ser persecución a manos del gobierno o grupos vinculados con el gobierno. Entonces tenemos que mostrar que hubo una conexión entre las personas que estaban maltratando y el gobierno de tu país de origen. Y número 3, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te querían hacer daño a ti específicamente? Entonces, con esta pregunta, ¿por qué? Realmente estamos buscando las razones por las cuales ellos en tu país de origen se estaban enfocando en ti y te querían hacer daño. Y tenemos que enfocarnos en uno de 5 áreas. Esta pregunta es bastante importante. Tienes que haber sido víctima de persecución o maltrato por tu raza, por tu nacionalidad, por tu religión, por tu punto de vista político. O, número 5, porque formabas parte de un grupo particular, es decir, un grupo que se distingue en tu país de origen. Entonces tienes que poder demostrar en tu entrevista de Miedo Creíble que tienes un caso fuerte de asilo político contestando estas preguntas. ¿Qué fue lo que te hicieron? Bueno, vamos a enfocarnos en el daño que te hicieron en tu país de origen o el daño que te podrían hacer en el futuro. Luego, ¿quién te lo hizo? Bueno, puede ser que fue este grupo, pero ¿qué vínculo hay entre este grupo y el gobierno? O tú tratabas de reportar el daño al gobierno y no te hacían caso, no te tomaban un reporte de policía. Y luego, ¿por qué? Tiene que ser una de esas 5 razones. Bueno, me hacían daño por mi raza, por mi nacionalidad, por mi religión, por mi punto de vista político o porque yo formo parte de un grupo social que se distingue o que es diferente en mi país de origen. En todos mis años trabajando como abogado y viendo las entrevistas de Miedo Creíble, normalmente hay 2 razones por las cuales yo veo que niegan una entrevista de Miedo Creíble. Una de las razones más comunes por las cuales un oficial de USCIS no aprueba una entrevista de Miedo Creíble es la siguiente razón. La persona dice que vino a los Estados Unidos para trabajar. Estamos diciendo que en el país de origen no encuentro trabajo, no hay cómo darle de comer a mis hijos, no puedo pagar mi casa. Bueno, si se acuerdan, eso no tiene nada que ver con las bases para poder ganar un caso de asilo político en los Estados Unidos. Otra razón por la cual muchas veces el oficial de USCIS no aprueba la entrevista de Miedo Creíble es porque la persona dice, bueno, fui víctima de persecución, me estaban maltratando, pero lo que ellos querían era mi dinero, ¿sí?
yo era dueño quizás de una tienda o ellos pensaban que yo tenía dinero y me cobraban la renta o la cuota cada mes, la mordida, lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, si se acuerdan, el dinero no estaba en la lista de las 5 razones por las cuales uno tiene que haber sido víctima de maltrato para poder ganar un caso de asilo. Entonces el oficial, sabiendo esto, si la persona empieza a decir que me estaban maltratando por dinero, puede negar tu caso de miedo creíble. ¿Qué es lo que pasa después de la entrevista de miedo creíble? Normalmente el oficial no te va a dar la respuesta ese mismo día, pero eventualmente te va a llegar un reporte y en ese reporte van a imprimir todas las preguntas y las respuestas que tú diste a las preguntas. Es importante siempre contestarlas con la verdad porque eso se va a usar eventualmente en tu caso de asilo. Entonces, después de esa entrevista pueden haber 2 resultados. Número 1, podrías pasar la entrevista. Es decir, ellos dicen, sí, esta persona tiene miedo creíble de volver a su país. Entonces, lo que hacen es enviar tu caso con un juez de inmigración. Te dan un documento importante que se conoce como Notice to Appear, por sus siglas en inglés, que es una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y vas a proceder con tu caso de asilo político en los Estados Unidos. Si no pasas tu entrevista, puedes tener una sola oportunidad de hacer una pequeña apelación. También sería con un juez de inmigración. En esa apelación no vas a ver un fiscal, simplemente el juez va a revisar, va a leer y va a tomar la decisión de que si la entrevista se hizo bien o no. Y si el juez decide que sí, el oficial que te negó el miedo creíble tuvo la razón, entonces te pueden mandar a una deportación. Entonces pueden sacar a las personas del país de los Estados Unidos bajo una orden de deportación si no han pasado esta entrevista tan importante de miedo creíble. ¿Cómo es que hacen esa entrevista? Bueno, esta entrevista se lleva a cabo cuando la persona está en un centro de detención o puede ser que la persona está fuera de detención y tiene una llamada por teléfono. Si la persona entró por la frontera, quizás se encuentra en un centro de detención y un oficial de asilo podría llamar a la persona a un cuarto y hacer la entrevista. Una serie de preguntas, inician las preguntas sobre la información de la persona, de dónde es, cuántos años tiene, por qué vino a los Estados Unidos y luego entran en más detalles sobre los asuntos del asilo político. Si la persona no se encuentra en un centro de detención, podrían citar a la persona a acudir a una oficina del gobierno federal y hacer la entrevista por videollamada o por teléfono. La persona sí tiene derecho de tener un abogado. Normalmente lo que hacen los abogados es preparar a la persona para su entrevista, pero los oficiales de inmigración no van a compartir la agenda con el abogado. Van a intentar llamar, pero si el abogado no está disponible, entonces siguen adelante con la entrevista. Algunas sugerencias para la entrevista: siempre decir la verdad. Eso sería mi sugerencia número 1. Es importantísimo hablar con la verdad porque los resultados de esta entrevista se van a utilizar eventualmente en la corte, en la aplicación de asilo político, y el juez de inmigración que va a otorgar o no el asilo se va a fijar en las respuestas de esta entrevista tan importante. Número 2, es importante pensar en sus respuestas de antemano. Ya saben que quizás inmigración o los oficiales van a preguntar sobre lo que tiene que ver con el asilo político, ¿sí? Entonces tienen que pensar en, bueno, ¿qué fue lo que me sucedió? ¿Quién me hizo daño? ¿Y por qué lo hicieron? Y tener listas esas preguntas en su mente. Luego, cuando contesten las preguntas, es siempre importante, si vas a tener una entrevista en persona, mirarle a los ojos al oficial y contestar con confianza. Si van a mirar al piso y medio contestar, van a empezar a dudar de la respuesta que tú les estás dando, ¿no? Y luego, otra sugerencia que tengo es siempre compartir toda la información. Yo sé que muchas personas vienen de países donde uno no comparte la información con oficiales del gobierno. Pero aquí, en esta entrevista, no vas a tener una segunda oportunidad. Entonces es importante aprovechar esta oportunidad y compartir todo y no guardar cosas que piensas que, bueno, ¿será que le digo esto? ¿O lo escondo o no lo digo? Y esto también aplica si es una situación demasiado sensible, que te hicieron algún daño que realmente ni siquiera has contado con tu esposo o con tus padres o a nadie más. Es importante en ese momento compartir esa información. Va a ser muy confidencial. Muchas veces las personas no están preparadas para el momento en el cual el oficial va a empezar a preguntar
sobre las áreas de protección de asilo político, lo que ya hemos mencionado antes en este video. Van a empezar de repente a hacer preguntas. ¿Te han hecho daño por tu religión, por tu nacionalidad, por tu punto de vista político? Y muchas veces la persona contestando las preguntas no sabe por qué están de repente haciendo esas preguntas. Pero hay que estar listos para poder contestar sí a una de esas preguntas, porque son las 5 áreas de protección bajo el cual pueden aprobar un caso de asilo. Ahora ya sabes acerca de la entrevista de Miedo Creíble. Cuando pasas esta entrevista, sigues con tu camino hacia el asilo político. Nosotros tenemos una lista de videos que puedes ver para poder aprender más acerca de cómo ganar tu caso de asilo.